Soy la profesora Betsy Wong. Aquí me encuentro desde el otro lado para realizar la clase de hoy. Hoy nos corresponde, muy buenos días, nos corresponde el desarrollo de la semana número 22, Hola Jazz, que concierne al capítulo de oración compuesta subordinada, pero la primera parte, la subordinación sustantiva. Hola Ruth, preciosa, ¿cómo estás? La subordinación sustantiva es la más complicada. Entonces vamos a verla con pinzas. ¿Ok, Andrea? Ok, Adeli, comenzamos. Oli, ¿cómo están? Ok, preciosos. Comenzamos felices como lombrices. Listo. Esta es la presentación formal del curso de lenguaje. Yo soy la profesora Betsy Wong y aquí me encuentro transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. El tema que hoy nos reúne corresponde al ámbito general de la sintaxis. Recuerda, la sintaxis es aquella cuarta parte de la gramática estructural que estudia el funcionamiento de palabras y frases dentro de estructuras mayores como la oración. Específicamente vamos a tratar el subtema de oración compuesta subordinada sustantiva, así que requiero de su atención porque es un tema un poquito complicado. Comencemos mirando qué es una oración compuesta subordinada. La clase pasada nosotros hablamos de la coordinación. Dijimos que las coordinadas se sujetaban a través de un elemento coordinativo que establecía órdenes jerárquicos idénticos, que si la primera parte valía A, la segunda también. Y estas se dividían en proposición 1 y proposición 2. ¿Te acuerdas? El caso de la subordinada es distinto. Te debo decir que la subordinada, primero, contiene una proposición. Eso es lo primero que debo yo advertir. Contiene una proposición subordinada. ¿Está bien? Eso es lo primero. Y su división es tal cual una oración simple, o sea, se divide en sujeto y predicado. Y será dentro de cualquiera de los dos bloques, dentro del sujeto o del predicado, que aparezca la proposición subordinada. O sea, la subordinada puede aparecer o dentro del sujeto o dentro del predicado, asumiendo cualquier función. ¿De acuerdo? Asumiendo cualquier función. Veamos. Dice, el ministro prometió anoche que dialogaría con sus asesores. Entonces, ¿qué tenemos que tener clarísimo nosotros? ¿Qué palabras subordinan verbos, verdad? Eso es lo que tenemos que tener claro. Por ejemplo, acá tenemos que la palabra que subordina al primer verbo que lo posponga. En este caso es dialogaría y por ende este es un verbo subordinado. Subordinarse significa tener menos jerarquía. Por lo tanto, si este verbo está subordinado, tiene que haber otro verbo que sea el principal. El verbo principal es prometió. Y este verbo asume rol de núcleo del predicado. ¿De acuerdo? Eso es lo trascendente. Ahora, toda la idea que arranca con el nexo subordinante se va a llamar, como lo indica ahí en rojo, proposición subordinada. Tú ya sabes que las proposiciones se pueden analizar por dentro, que yo analizo, dialogaría con sus asesores y le busco sujeto de la subordinada, él, y dialogaría con sus asesores predicado, y dialogaría núcleo del predicado, y con sus asesores complemento del verbo. O sea, toda subordinada se puede analizar internamente. ¿Ok? Le ponemos aquí poseedora de su propio análisis interno. ¿De acuerdo? Poseedora de su propio análisis interno. ¿Qué más dice? Ahí tenemos una nubecita que nos sugiere, dice,
La proposición subordinada carece de significado completo. Es verdad. A ver, lee solo la subordinada y dime si eso se puede sostener que dialogaría con sus asesores. Se nota que no es oración. Se nota que le falta un pedazo al cual anexarse para adquirir sentido. ¿Ok? Como ya lo hemos sugerido, la subordinada va a estar metida o dentro del sujeto o dentro del predicado. Por eso que es trascendente ubicar al verbo principal. En este caso, en este primer caso, el verbo principal es prometió, ¿cierto? Nosotros sabemos la técnica para ubicar al sujeto. Es preguntarle al verbo quién, quiénes o qué, ¿verdad? Entonces le pregunto al verbo, ¿quién prometió anoche que dialogaría con sus asesores? Entonces la respuesta, ¿cuál es? La respuesta es el ministro. Esta es mi frase nominal que funciona como sujeto. Expreso, simple, incomplejo y activo. Yo ya puedo hacer eso porque eso ya lo hemos estudiado. Él es modificador directo y ministro es núcleo de sujeto. Hasta ahí creo que todo claro. La contraparte del sujeto, o sea, todo lo que sobre, desde prometió hasta el final, no es otra cosa que nuestra frase verbal predicado, que también ya hemos estudiado. Y como el verbo es un verbo predicativo, es un predicado verbal. Acuérdate que hay dos tipos de predicado. Nominal con verbo copulativo más atributo y verbal con verbo predicativo. ¿Hasta ahí estamos juntos? Bacán. También hemos visto los complementos del predicado. Yo te digo, anoche lo prometió. Todo lo que habla del verbo sabemos que se llama circunstancial. Este es un circunstancial de tiempo. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que prometió anoche? Prometió que dialogaría con sus asesores. Toda la subordinada yo la puedo reemplazar por lo. Y yo digo, el ministro prometió anoche eso. El ministro lo prometió anoche. Nosotros sabemos que bloque que se reemplace por lo con verbo predicativo asume rol de o de. Y la subordinada que puede ser reemplazada por un pronombre será sustantiva. Ese es el truco de la subordinada sustantiva, que es reemplazable por cualquier pronombre. Y luego ya uno, todos los bloques, sujeto y predicado, y todos los bloques va a arrojar una oración que de tener sujeto y predicado se llama bimembre. Y como contiene una proposición subordinada sustantiva, se va a llamar oración bimembre compuesta, subordinada, sustantiva, con función de o de, porque ya lo hemos advertido. ¿Estamos de acuerdo? Para muestra un botón dice, ese es el análisis completo de una subordinada. ¿Te das cuenta? En el segundo texto tenemos la palabra cuya. Entérate así como que subordina, cuya también subordina al primer verbo que aparezca después. Por lo tanto, luce es un verbo subordinado. Por lo tanto, este corchete que estoy marcando ya está con nombre, proposición subordinada. ¿Ok? Ahora me salgo y busco el verbo principal que se va a convertir en núcleo del predicado. Visitaré, ¿quién? Yo, sujeto tácito. Quiere decir que todo, desde visitaré hasta el final, es tu predicado. Un predicado que es verbal, porque el verbo visitar es un verbo de acción. ¿Qué cosa visitarás? ¿A quién visitarás? Visitaré el pueblo de Yauyos cuya plaza luce hermosos jardines. Todo este paréntesis rojo es lo que vas a visitar. Lo visitaré. Todo esto es objeto directo. Todo el bloque. Porque tú dices lo visitaré. ¿Estamos de acuerdo? Tu subordinada, fíjate bien, es un pedazo de lo de.
que está hablándonos de quién, cuya plaza, luz, hermosos jardines, está hablando de Yauyos, del pueblo de Yauyos, ¿ok? Entonces, si está hablando de un sustantivo, ¿cómo se llama al elemento que habla de un sustantivo? Se le llama adjetivo. Por eso que esta es una proposición subordinada adjetiva. La subordinada adjetiva se caracteriza porque modifica a un sustantivo, como hemos aprendido en el capítulo 10, cuando vimos el adjetivo en pleno. Y todo es una oración bimembre compuesta, subordinada, esta vez adjetiva. No es sustantiva. Acuérdate que la sustantiva, que es el tema de hoy, se reemplaza por cualquier pronombre. Yo no puedo decir visitaré el pueblo de Yauyos. Eso no tiene sentido. Ahora, en el último texto, nosotros tenemos la palabra cuando. Entérate que así como que y así como cuya, el cuando también subordina. Por lo tanto, juega es un verbo subordinado. Por lo tanto, esto que estoy encerrando entre paréntesis es tu proposición subordinada. Por lo tanto, alentamos es el verbo principal que se va a convertir en núcleo del predicado. Ahora le preguntamos, ¿quiénes alentamos con entusiasmo cuando juega la selección? Todos, Miss. Todos es el núcleo de sujeto y todos es el sujeto expreso, simple, incomplejo y activo. Eso quiere decir que todo lo que sobra cuando juega la selección alentamos con entusiasmo. Todo esto que estamos encerrando no es otra cosa que el predicado. Un predicado que es verbal, porque alentar es un verbo de acción. Y analizamos internamente los acompañantes del predicado. ¿Cómo alientas? Con entusiasmo, Miss. Así alentamos. Todo lo que habla del verbo es un circunstancial de modo, ¿cierto? ¿En qué momento todos alentamos con entusiasmo? Pues lo hacemos cuando juega la selección, alentamos. Entonces, esta subordinada está hablando del verbo. Te cuento que toda subordinada que hable del verbo se llama subordinada adverbial. Y toda subordinada adverbial, como habla del verbo, funciona como circunstancial, en este caso de tiempo. Cerramos todo y todo será una oración bimembre compuesta, subordinada, adverbial, también temporal. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Sí, yo conozco a mis alumnos, a mis ovejas. Yo sé que tú puedes dar mucho más de lo que tú piensas. Y por eso te estoy haciendo el análisis y la presentación tal cual se debe hacer, haciéndote todo el análisis. Así que yo te recomiendo que le tomes captura, como sueles hacerlo, y lo compartas con tu compañero. La compartas, perdón, porque es la captura. La compartas con tu compañero a fin de que revises a solas un material. Gracias, Andrea, tú siempre tan linda. ¿Se entendió? ¿Se entendió, preciosos? ¿Qué tal? Yo sé que tú llegas a ese nivel porque yo te he preparado y yo sé hasta dónde puedes dar. Te solté la mano en 2 capítulos, es cierto, por una entera necesidad, pero necesitamos recobrar el camino, volver a poner el nivel que teníamos. Cuéntame, ¿entendiste? ¿Hay alguna duda? A ver, estoy mirando el chat. ¿Todo claro, Suemeli? Qué linda. Suemeli, ¿tú eres venezolana? Andreita se ríe. Sí, sí, vamos a ver más ejemplos, claro que sí. No, no eres venezolana, ya, porque tu nombre es así, bien venezolano. Suemeli. Son más peruana que la papa.
Qué linda, me gusta. Ok. Ok, sigamos entonces. Hemos comenzado con pie derecho. Ok. Oración compuesta subordinada. Reconocimiento. Para reconocer, vamos a leer tranquilitos primero. Para reconocer una oración compuesta subordinada, dice, debemos tener en cuenta los siguientes pasos. En primera instancia, debemos reconocer qué palabras subordinan verbos. Por ejemplo, las conjunciones subordinantes, deben ustedes revisar el capítulo 17 de este módulo intermedio 3. El capítulo inicial es crucial para nosotros, parecen los expedientes secretos. Sí, porque dentro de ese capítulo van a aparecer todas las palabras que subordinan verbos y que son conjunciones subordinantes, que, sí, porque, aunque, pues, para qué, entre tantas otras. Los pronombres enfáticos también son subordinantes verbales, pero yo debo aclarar que lo son solo dentro de estructuras indirectas. ¿Cómo es eso, Miss? Indirectas es sin signos de exclamación. Ok, ahora lo vamos a ver. Los relativos, que son pronombres, capítulo 8 del módulo intermedio 2. Que, el qué, la qué, quién, quiénes, cuyo, cómo, cuándo, dónde, subordinan. Subordinan, ¿ok? Los relativos pueden ser a veces pronombres y de nuevo capítulo 17 y adverbios. Por eso es que te ponen relativos, porque son dos categorías diferentes de relativos. Primero eso, saber qué palabras subordinan. Luego, ubicar los verbos de las proposiciones principales y de la subordinada. Y luego delimitar cuál es el verbo principal, cuál es el verbo subordinado y de dónde a dónde es la subordinada. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Dice acá, agárrense por favor, dice, Elsa resolvió el examen porque domina todos los temas. Este porque es una conjunción subordinante causal que subordina a domina. Por lo tanto, domina es un verbo subordinado. Por lo tanto, desde porque hasta temas es tu proposición subordinada. Por lo tanto, resolvió es tu verbo principal, que se va a constituir en el núcleo del predicado. ¿De acuerdo? Recuerda que la subordinada, si te da la gana, la puedes analizar por dentro. ¿Qué cosa domina? Todos los temas los domina. Este es objeto directo del verbo subordinado. Y ya está analizada la subordinada internamente. Ahora, yo ya te advertí que hay tres tipos de subordinación: sustantiva, adjetiva y adverbial. Esta de acá está hablándonos de resolvió, porque domina todos los temas, resolvió el examen. Entonces, siempre que comience con porque, te cuento, es adverbial. ¿Ok? Adverbial. Causal, pues, porque indica causa. Las proposiciones subordinadas adverbiales siempre funcionan como circunstancial. Obviamente como circunstancial de causa, porque está introducida con porque. Sigo y digo, Elsa, Elsa núcleo, Elsa sujeto expreso, simple, incomplejo y activo. Todo lo que está después de la barra oblicua es el predicado verbal. Ya está. ¿Qué cosa resolvió? El examen. Lo resolvió. ¿Ok? Y ya pusimos por qué lo resolvió. Ya pusimos porque domina todos los temas. Entonces ya podemos encerrar todo y decir que todo es una oración bimembre compuesta, subordinada, adverbial, causal. Simplemente calcamos la información que ya teníamos acá. Y ya está analizado. Listo. Mira la segunda. El cuánto está con tilde. Tilde diacrítico enfática, ¿te acuerdas? Este es un posible enfático.
Pero te advertí dentro de estructuras indirectas. Las estructuras indirectas no llevan signos. No llevan signos. ¿Te acuerdas? Una pregunta indirecta no tiene signos de interrogación. Una exclamación indirecta no lleva signos de exclamación ni interrogación. ¿De acuerdo? Entonces acá dice, el actual Congreso ignora cuánto le debe al pueblo. El cuánto subordina debe. Debe es un verbo subordinado. Esto que estoy encerrando entre paréntesis es mi proposición subordinada. Ahora, ¿de qué tipo es? La MIS nos ha dicho que cuando yo la reemplace por un pronombre, a ver, la voy a reemplazar por eso. El actual Congreso ignora eso. Perfecto. Este es sustantiva, Miss. También la puedo reemplazar por lo. El actual Congreso lo ignora. Es sustantiva por donde quiera que se le mire. ¿Ok? Y si la he reemplazado por lo, toda tu subordinada funciona como objeto directo. ¡Ya está! Ahora me voy al verbo principal, ignora, núcleo del predicado, porque es el verbo principal de esta oración. Y le pregunto, ¿quién? El actual Congreso. El modificador directo, actual modificador directo, Congreso, núcleo. Esto es un sujeto expreso, simple, incomplejo y activo. Esto es mi predicado verbal. Y ya está analizado, porque ya sé que eso de ignora, lo ignora. Y todo es una oración bimembre compuesta, subordinada, sustantiva. Ya está. Ahora, la que sigue dice, el que subordina. Siga es un verbo subordinado. Que siga sus metas, todo este pedacito, es la proposición subordinada. Sustantiva, ya con más viada. ¿Por qué? Porque toda la reemplacé por eso, Miss. Eso garantiza su desarrollo personal. ¿Sí o no? Garantiza el núcleo del predicado. Esto de acá garantiza su desarrollo personal, es predicado verbal. ¿Qué es lo que garantiza? Su desarrollo personal. Lo garantiza. Objeto directo. Recuerda que el objeto directo se reemplaza por lo. Y sujeto y predicado, oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Ahora, si a ti te da la gana, ya te dije, puedes analizar la subordinada por dentro. Sus metas, que la siga, es eso del verbo subordinado. O sea, la subordinada se puede analizar internamente. Pero ya lo hicimos. ¿Qué te pareció? ¿Fácil, difícil, más o menos? ¿Tú querías más análisis? Ahí está. ¿Qué tal? Omar me aplaude. Gracias, Omarcito. ¿Qué tal los demás? Gracias, Andre. No sé si se nota, pero yo soy una loca fanática de la sintaxis. Me encanta hacer análisis sintáctico. Y muchos alumnos que son a veces demasiado inocentes, a veces te dicen, ¿no? Miss, ¿y para qué me sirve en la vida saber esto? ¿Sabes por qué te sirve en la vida? Porque el lenguaje es inherente al ser humano. E inherente es la capacidad que vas a obtener para armar y regular tus oraciones de la mejor manera. Uno tiene mejor lectura y mejor comprensión de la misma sabiendo sintaxis. Uno es capaz de redactar mejor inconscientemente sabiendo sintaxis. La sintaxis sirve para lograr la coherencia lineal, es decir, lograr abstraer las ideas en un texto. O sea, va a mejorar tu lectura, tu capacidad de comprensión. Para eso sirve la sintaxis en la vida. ¿Ok? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la otra sesión de clase nos toca ver adjetivas y adverbiales. O sea, hoy solo nos toca sustantivas, sino que lo primero que estamos haciendo es diferenciar sustantivas, adjetivas, adverbiales, o sea, reconocer la subordinación. ¿Me entiendes? Así que no te preocupes por eso. Vamos a analizar lo que caiga y la próxima semana
vamos a trabajar bastante adjetiva y adverbial. Pero lo que se quiere es que tú las reconozcas. ¿Ya capturaste, verdad, Andreita? Ok. Ahora, clases de subordinada. Hay 3, ya lo sabemos. Pero hoy, preciosos, solo toca la número 1, la subordinada sustantiva, que es la más difícil. Ok, según la RAE, la subordinada sustantiva asume función de sujeto, de objeto directo, de objeto indirecto, de atributo. También asume rol de complemento agente. También asume rol de complemento del nombre. También de complemento del adjetivo. También de complemento del adverbio. Y también de complemento del verbo. Eso nos dice la Real Academia. Que reconozcamos la subordinada sustantiva por las funciones que asume dentro de la oración. Pero eso es un poco difícil. El mejor método es reemplazar con un pronombre, reemplazable por un pronombre. Eso es lo que debemos hacer, reemplazar por un pronombre. Por cualquiera, el que te dé la gana. El que más usan los chicos es eso, lo, cuando es o de, él, alguien, algo, ¿me entiendes? Cualquier pronombre. Tú has tenido todo un capítulo sobre este tema, que es el capítulo 8 del módulo intermedio 2. Así que hay que repasar. Todo tenía un porqué. ¿De acuerdo? Ya sabes, ese es el truco de la subordinada. Más que la función, yo me voy por el reemplazo. Ok, vamos a reconocer subordinadas. ¿Te parece? Como si cazáramos vampiros. Ok, el quién subordina estudió, escribió. Ese es el verbo subordinado. ¿Qué cosa escribió? Trilce. Lo escribió, ese libro. Este pedacito que estoy encerrando entre paréntesis es tu proposición subordinada. Ahora, ¿cómo sé que es sustantiva? Porque yo te digo, ¿ok? Te puedo decir, él murió en París. Alguien murió en París. Nadie murió en París. Y todo el paréntesis lo estoy reemplazando, ¿ok? Lo estoy reemplazando por pronombres. ¿Sí? Entonces ya sé que esta subordinada es sustantiva. Ahora, otra cosita que yo quiero enseñarte. Cuando tu subordinada sustantiva funcione como sujeto de la oración, toda ella en simultáneo va a ser núcleo del sujeto. ¿Sí? Además, por ser todo núcleo de sujeto, tu sujeto será expreso, simple, incomplejo y activo, porque solo tiene núcleo. Ahora cambiemos de color y vamos a analizar lo que normalmente conocemos como predicado. Murió en París, predicado verbal, porque el verbo es de acción. Murió, NP, y en París murió. Este es un circunstancial de lugar. Y todo es una oración bimembre compuesta, subordinada, sustantiva. ¿Qué tal? La segunda, mantenemos los colores para no confundirnos. El que subordina a viajes. Viajes es el verbo subordinado. En Navidad, viajes. Esto es un circunstancial de tiempo del verbo subordinado. Esto que encerré entre paréntesis es mi subordinada. Mi proposición subordinada sustantiva, que funciona como núcleo del sujeto y que funciona como sujeto expreso, simple, incomplejo y nada más, porque el verbo resultar es un verbo copulativo y los verbos copulativos no tienen sujeto activo porque no hay acción. ¡Qué chévere! O sea, esto resultará más caro. Acá lo reemplazo por eso, mira. Eso resultará más caro. O sea, toditito esto es núcleo de sujeto.
Toditito esto es sujeto. Ahora, lo que sobra, cambiamos de color, lo que sobra resultará más caro es tu predicado, que esta vez es nominal, porque el verbo es copulativo, no te olvides, con verbo copulativo. Y los verbos copulativos se llaman así porque están estableciendo una conexión entre el sujeto y el predicado a través del atributo. Recuerda que el atributo se reconoce preguntándole qué al verbo. Que viajes en Navidad resultará qué más caro atributo. Y ya está. Y todo es una oración bimembre compuesta, subordinada, sustantiva. ¿Cómo funciona mi subordinada? Pues todos estos de acá funcionan como sujeto. Chévere. ¿Todo bien? Ok. Luego tenemos el que subordina a limpia. Limpia es el verbo subordinado. ¿Que limpia qué? El edificio, que lo limpia. Sin embargo, todo esto es mi proposición subordinada sustantiva que funciona otra vez como núcleo de sujeto y como sujeto expreso, simple, incomplejo y activo. Todo esto, acuérdate, núcleo de sujeto. Ahora, si yo he buscado OD del verbo subordinado, eso es un análisis muy al fondo, porque estoy analizando la subordinada. Ya está, listo. Yo reemplazo todo esto por alguien. Alguien siempre llega temprano. Él siempre llega temprano. Ahora, lo que resta, cuando tú dices siempre llega temprano, es tu predicado. Es un predicado verbal, porque llegar es el núcleo y es un verbo de acción. Siempre llega. Todo lo que habla del verbo es una circunstancia de tiempo. Temprano llega, otra circunstancia de tiempo. ¿Qué tal? Y todo, oración bimembre compuesta, subordinada, sustantiva, que asume función de sujeto. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Y acá dice, me encanta. Ese es el verbo principal, núcleo del predicado. ¿Ok? Este cómo no tiene elementos interrogativos. Este cómo subordina, este es un verbo subordinado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo toca la guitarra? Me gusta, me encanta eso. Me encanta eso. Entonces, esta es una proposición subordinada sustantiva que nuevamente funciona como núcleo de sujeto y nuevamente funciona como sujeto expreso, simple, incomplejo y activo. Ya dijimos que todo es núcleo. Y si te da la gana, puedes analizar los complementos del verbo subordinado y decir, ¿qué cosa toca? La guitarra. Este es el objeto directo del verbo subordinado. Ahora encierro el predicado principal y digo, me encanta mucho. Esto es predicado verbal. Sabemos que me, te, se, nos y os pueden ser a veces o de u o i. Si los cambias por lo, son o de. Y si los cambias por le, funcionan como i. A ver, ¿por qué lo cambias? ¿Cómo decimos? ¿Lo encanta mucho? No, le encanta. Eso i. Mucho, le encanta. Esto es un circunstancial de cantidad. Y ya está. Predicado más sujeto, oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Te analicé todo. ¿Qué tal? ¿Entendiste? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Qué tal? Chévere. Ahora vayamos con otra función, porque sujeto no es la única función de la subordinada sustantiva. Mira, muchos jóvenes afirman que la prensa manipula. Te voy a encerrar la subordinada, que la prensa manipula, ¿cierto? Ese es el verbo principal, núcleo del predicado. Mira, esta es mi subordinada, ¿cierto? Sí, esta es una proposición subordinada sustantiva que funciona como objeto directo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, afirman eso, lo afirman, y tú sabes que lo sirve para ubicar al objeto directo. Esta es una subordinada sustantiva que funciona como de. ¿Se entiende? Ahora mira, tú sabes que lo de es reemplazable por lo, la,
las. ¿Cierto? Sabemos que el verbo que tenga o de cambia de nombre y se hace llamar verbo transitivo. Sabemos que el OD también solo aparece en voz activa. En voz pasiva no hay OD. En voz activa. Todas esas alertas deben fluir. Ahora, voy a encerrar con otro color de lapicero. Tenemos quienes apoyaron en el evento. Juan mencionó es el verbo principal, núcleo del predicado. Juan los mencionó. Yo te digo así, Juan mencionó ayer quienes apoyaron en el evento. Juan lo mencionó. Juan lo mencionó. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Juan lo mencionó. Entonces, todo esto es una proposición subordinada sustantiva que funciona como objeto directo, pues. Porque la subordinada sustantiva es la única que puede ser reemplazada por un pronombre. ¿Te das cuenta? Y mira acá, preguntó es el verbo principal, núcleo del predicado. El sí subordina, acuérdate, capítulo 17, conjunción subordinante completiva. Ella me preguntó eso, me lo preguntó. Esa es una proposición subordinada sustantiva con función de o de. Mejor, acuérdate que el oí reemplaza por le y por les. Acuérdate también que hay 5 pronombres, me, te, se, nos y os, que a veces funcionan como de cuando se les intercambia por lo y otras veces funcionan como i cuando se les cambia por le. Acuérdate que el oí puede aparecer en voz activa o en voz pasiva indistintamente y que reconoce a quien se beneficia o perjudica con la acción. Entonces yo tengo el verbo principal, núcleo del predicado otorgó. Acá el verbo principal es brindé. Verbo principal. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, esa entidad otorgó la beca a quien ganó el concurso. ¿El quién subordina? Yo te pregunto a ti, ¿a quién otorgó la beca? A quien ganó el concurso, Miss. Esto es una proposición subordinada sustantiva con función de oí, porque toda ella la reemplacé por le. Y yo digo, esa entidad le otorgó la beca. Le otorgó la beca, o sea, todo lo está reemplazando por le. Así que esto perfectamente es objeto indirecto. La beca es OD, porque eso fue lo que le otorgó. Y esa entidad es mi sujeto. ¿Estamos claros? Aquí, brindé. ¿Brindé qué cosa? Asesoría, Miss. OD, la brindé. Al que subordina necesitaba. Este es un verbo subordinado. Esto es una proposición subordinada sustantiva que funciona como i. ¿Por qué? Porque yo digo, le brindé asesoría. Le brindé asesoría. ¿Estamos de acuerdo? Aquí la letra D debe decir atributo. Es otra de las funciones de la subordinada. El atributo es un complemento obligatorio de los verbos copulativos. Ser es un verbo copulativo. Somos viene de ser también, es un verbo copulativo. Para hallar al atributo se le suele preguntar al verbo, se le pregunta qué o se le pregunta cómo, ¿ok? Al verbo principal copulativo. A ese verbo se le pregunta, ¿ok? Entonces tú dices, nuestro equipo será ¿qué? El que vencerá mañana. Esta es una proposición subordinada sustantiva que funciona como atributo. Ahí está tu respuesta. Este es un verbo subordinado y el que subordina. Aquí el quién es subordina decidimos. Este es mi verbo subordinado. Y esta es una proposición subordinada sustantiva con función de atributo.
¿Ok? Nosotros somos ahora quienes decidimos el futuro. Nosotros somos ahora ¿qué? Eso, lo somos. Lo reemplacé por eso, sin miedo. Recuerda que si lo reemplazas por un pronombre, ¿ok? Es sustantiva. Nuestro equipo será, ¿no? ¿Quién ganará? Dices, ¿quién ganará el mundial? Y tú dices, nuestro equipo será ese, el que gane el mundial. ¿De acuerdo? ¿Está ahí todo claro? ¿Sí? ¿Se me escucha bien, verdad? ¿Todo claro, chicos? No problem. ¿Qué tal? Sí, todo claro. Es una clase con bastante nivel, ¿ah? Cualquiera no llega a esta clase. Tú sí, tú sí. Tú eres lo máximo. Tú sí. ¿Ok? Uy, sí, imagínate. Para alguien que no ha seguido la secuencia con el nivel que hemos estado dando, llora, no entiende nada, dice, no entiendo nada, no entiendo. Gracias a Dios, estamos juntos. Gracias a Dios, hemos venido trabajando, ¿no? De manera escalonada, que es importante. Ok, la oración compleja, no te asustes, ¿ah? Oración compleja es lo mismo que oración compuesta, es lo mismo, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Oración compleja o compuesta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Listo. Ok, es lo mismo. Compleja o compuesta es lo mismo. La sustantiva desempeña las funciones de, ¿qué cosa es SN? Del sintagma nominal. Eso significa SN. Nosotros estamos acostumbrados a llamarla FN, pero es lo mismo. Frase nominal o sintagma nominal, como usan otros autores, es lo mismo. ¿Ok? Oración compuesta con proposición subordinada sustantiva. ¿Ok? Vamos a poner nuestro truco. Reemplazable por cualquier pronombre. Reemplazable por cualquier pronombre. ¿Ok? Pero quiero poner una advertencia importantísima que no le hemos mencionado hasta ahora y que muchos profesores obvian porque no quieren explicar, pues. Yo necesito decirte la verdad completa. También se configura proposiciones subordinadas, también se configura proposiciones subordinadas con verboide. También se configura proposiciones subordinadas con verboide. ¿Ok? Ojo, ¿qué verboide? El infinitivo, sustantivo el infinitivo, terminación ar, er, ir, ¿ok? O gerundio, o gerundio, con las terminaciones ando y yendo.
Te estoy advirtiendo, ¿ah? También se configura proposiciones subordinadas con verboide. Ahora yo quiero que mires un ejemplo, ¿ya? Yo te digo, trabajar dignamente es un derecho, ¿de acuerdo? Trabajar dignamente es un derecho. Ok, mi amor, ¿hay subordinada o no hay subordinada? Dice que también podemos formar subordinada con verboide. ¿Ok? Podemos formar subordinada con verboide. Tenemos trabajar dignamente, es una idea. Yo la puedo reemplazar por eso. Eso es un derecho. Cuando el núcleo es un verboide, ¿ok? Cuando el núcleo es un verboide, ¿ok? Estamos frente a una subordinación. Esto es una proposición subordinada. Ahora, ¿por qué sustantiva? Porque la hemos reemplazado por un pronombre. Por eso. Eso es un derecho. Ya te he advertido que cuando la proposición subordinada es del mismo tamaño que el sujeto, todo el sujeto será núcleo del sujeto en simultáneo. Esto siempre pasa. Entonces, ¿por qué puso núcleo verboide? Es que esa es el análisis de la subordinada. Porque la subordinada se puede analizar por dentro, ¿te acuerdas? Verbo subordinado y complementos. Pero cuando la subordinada está constituida por verboides, el verboide se comporta como su núcleo. Y las demás ideas giran en torno a ese núcleo. Dignamente, trabajar, circunstancial de modo. Como es un verboide, se parece al verbo, admite complementos como lo hace el verbo normalmente. Y ya está. La contraparte que viene a ser es un derecho. Tienes el verbo es, que viene de ser, es un verbo copulativo, que automáticamente convierte a este predicado en predicado nominal. Y el predicado nominal siempre trae ¿qué? Atributo. ¿Sí? Y todo es una oración bimembre compuesta, subordinada, sustantiva. ¿Qué tal? Ahora sí tienes la verdad completa. Mira, pidió. ¿Qué cosa pidió? Que la comida fuera buena. El que subordina fuera, ¿cierto? Mira, te han puesto una secuencia. Pidió es el verbo principal en los tres casos, el núcleo del predicado. Tú dices, pidió eso, pidió una buena comida, pidió que la comida fuera buena. Todos estos bloques funcionan como objeto directo porque los reemplazamos por lo. Lo pidió, la pidió, lo pidió. Sin embargo, solo en la primera opción tenemos una proposición subordinada porque hay la contención de un verbo subordinado. Acá hay un verbo subordinado, en las otras no. Entonces acá tenemos una proposición subordinada sustantiva que funciona como objeto directo. ¿De acuerdo? Aquí también dijimos que el que y el sí subordinan. El que cuando esté después de verbos y el sí cuando no condiciona. Y también cuando condiciona. Ok, dice, no sabía si la quería. Acá tienes un sí. El sí subordina a quería, ¿cierto? Si la quería es tu proposición subordinada sustantiva. ¿Cómo te diste cuenta tan rápido? Porque la reemplacé por eso. No sabía eso. No lo sabía. Incluso ya sé que funciona como objeto directo porque no lo sabía. Este es el verbo principal, núcleo del predicado. Y no es un circunstancial de negación. ¿De acuerdo? Sí, chévere. Y luego, confiesa cómo lo hiciste. Acá tenemos un elemento enfático en una estructura indirecta. El cómo subordina hiciste, este es un verbo subordinado. Este pedazo de acá
Es tu proposición subordinada sustantiva, que la puedo reemplazar por eso. Confiesa eso. Confiésalo. Esta subordinada sustantiva funciona como objeto directo. Este es el verbo principal, núcleo del predicado. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Y lo que ya te había explicado, con verboide infinitivo. Quiero, verbo principal, núcleo del predicado. ¿Qué quieres? Eso. Eso quiero. ¿Estamos de acuerdo? Lo quiero. O sea que esto es OD. ¿Pero qué estructura tiene SOD? SOD tiene como eje a un verboide. Por eso es una proposición subordinada sustantiva. Porque el verboide puede constituir una proposición subordinada. ¿De acuerdo? Donde el núcleo es ir y a Roma sería un circunstancial del lugar, ¿no? Porque toda subordinada se puede analizar internamente. ¿Qué tal? Chévere. Ahora sí nos sacamos todos los clavos, ¿ah? Todititos. ¿Qué tal, babies? ¿Cómo te quedó el ojo? Miss, pidió una buena comida. No, pues porque no hay verbo subordinado, bebé. Solamente es una frase nominal que asume el rol de OD, Omar. Pidió eso, una buena comida. Pero una buena comida no tiene verbo subordinado, así que no es subordinada. Es OD, pero no es subordinada. Es lo que se están haciendo, ¿no? Hacer un contraste de que podría ser una palabrita, podría ser una frase o podría ser una proposición subordinada, las que asuman rol de objeto directo, querido Omar. Para que vieras las distintas dimensiones, ¿no? ¿Todo claro, amorcito? Ok. Sigan compartiendo, porfis, sigan compartiendo. Y mira, acá tenemos las posibilidades, las posibles funciones que hace un rato te mencioné, ¿no? De sujeto, o sea, la subordinada sustantiva suele funcionar como sujeto y en simultáneo como núcleo de sujeto, porque ya sabemos que si la subordinada sustantiva es sujeto, en simultáneo también será núcleo de sujeto. CD, mi amor, no te confundas, es lo mismo que OD, es lo mismo, objeto directo. El atributo ya sabemos que es con verbo copulativo. CI es el objeto indirecto, complemento indirecto. CN significa complemento del nombre. Lo ponemos completo para que tú no te confundas. Complemento del nombre. O sea, es un bloque que habla de un sustantivo antepuesto. Complemento del adjetivo es un bloque que habla de un adjetivo también antepuesto. ¿Ya? Luego tenemos complemento del adverbio. ¿Qué es esto? ¿Qué significa suplo? Significa suplemento. Suplemento. Pero también se le conoce como complemento del verbo. Complemento del verbo. O también se le llama complemento del régimen. Ojo con eso. Depende de los autores. Y el 9 es el agente, que ya sabemos es exclusivo de la voz pasiva. O sea, acá ya te están mezclando funciones sintácticas con la estructura que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Que es nuestra vedette. Ok, mi amor, primero reconoce las palabras que subordinan. ¿Qué subordina sientes? ¿Qué subordina vendrá? Acá no hay elemento subordinador, pero hay un verboide que funciona como núcleo de una subordinada. Acá, ¿quiénes subordina a solicitaron? ¿Estás conmigo? El que subordina a gane. Acá nuevamente tengo un verboide que funciona como núcleo de algo. El que subordina a pillaran. El que subordina a quedáramos. Y el quién subordina a pujó, que en España no se refiere al hecho de pujar que tú bien conoces en Perú, sino pujar se refiere a ofertar en una subasta.
¿ok? Cuando dicen, ¿quién da más? Y alguien levanta su cartelito ofreciendo una cantidad. Ya, ese es el que más alto pujó, el que se lleva finalmente el objeto subastado. Entonces ya sabemos qué palabras subordinan. Lo segundo es encerrar de cabo a rabo la proposición. ¿Está bien? ¿Estamos juntos? Lo tercero, para saber si son o no sustantivas, es suplantarlas por un pronombre, porque ese es el truco, ¿cierto? Suplantarlas por un pronombre. Y yo digo, es necesario eso. ¡Asu! Es una preposición subordinada sustantiva. Solo falta decir cómo funciona. Me comunicó eso. Me lo comunicó. Esta es una preposición subordinada sustantiva, que ya sé que funciona como de, porque el lo sirve para ubicar a lo de. Su idea es esa, ¿ok? Su idea es esta. Esa es una preposición subordinada sustantiva que funciona como atributo. Al toque me di cuenta. ¿Y cómo me di cuenta? Porque es un verbo copulativo. Se dejó ver. Y cuando yo le pregunto qué al verbo copulativo me contesta, es porque es atributo. ¿Ok? ¿Chévere o no? Entregaron las ayudas a quienes las solicitaron. O sea, les entregaron las ayudas. Ay, ay, ay. Esa es una preposición subordinada sustantiva que al ojo funciona como i, porque la palabra le solo funciona como i, no tiene otra función. Tengo ganas de que el Madrid gane la liga. Tengo ganas. La palabra ganas es un sustantivo. Feliz es un adjetivo. Anduvo es un verbo. Fíjate bien, ¿ah? Cerca es un adverbio. Insistió es verbo. Fue adquirido es el verbo compuesto de la última oración. Ok, chévere, estoy bien. Y digo, tengo ganas de eso. De eso, ganas. O sea, está complementando al sustantivo o nombre. Por eso es una preposición subordinada sustantiva que funciona como complemento del nombre. ¿Te das cuenta? Y estoy feliz de eso. De eso, feliz. Está hablando, está ampliando el adjetivo. Entonces, es una preposición subordinada sustantiva que funciona como complemento del adjetivo. Y anduvo cerca, cerca de eso. Preposición subordinada sustantiva que funciona de eso, cerca. ¿Es un circunstancial? No, es un complemento del adverbio. Y mi madre insistió en eso. En eso insistió, ¿cierto? Es una preposición subordinada sustantiva que funciona como complemento del verbo o también llamado suplemento. Y fue adquirido es un verbo pasivo. El sujeto es pasivo, no realiza la acción, la recibe. Y yo digo, el cuadro fue adquirido por alguien. Alguien lo adquirió. Ok, yo digo así, por alguien. Entonces yo sé que eso se llama agente. ¿De acuerdo? Por ende, es una proposición subordinada sustantiva que funciona como agente. Y me faltó la última. Es el verbo principal copulativo. Es que, necesario, atributo, ¿qué cosa? Eso es necesario. Ay, perdón, ese es el sujeto. Mira tú cómo hemos analizado todo. Ahora, si a ti te provoca, tú puedes analizar la subordinada por dentro y decir, sientes, al margen de tu oración. Tú dices, sientes es un verbo subordinado. ¿Qué sientes qué? La cabeza, que la sientes. Estoy analizando las subordinadas. No estoy analizando la oración, o sea, estoy analizando este pedacito en rojo por dentro. Vendría verbo subordinado.
Tarde vendría, esta es una circunstancia de tiempo del verbo subordinado. Aprobar es un verboide. Y cuando el núcleo de la subordinada es un verboide, el verboide es justamente núcleo y va a admitir complementos. En junio, aprobar, circunstancial de tiempo. Quienes la solicitaron, verbo subordinado y las, objeto directo. ¿Ok? El Madrid, sujeto de la subordinada. ¿Ok? Gane la liga, predicado de la subordinada. Gane, verbo subordinado. La liga, que la gane, o del verbo subordinado. O sea, lo que esté en azulito dentro de los paréntesis es el análisis de cada subordinada, porque si me da la gana lo puedo hacer. Volver a veros, todo eso es núcleo de la subordinada. Que lo pillaran, verbo subordinado, que lo pillaran a él, lo es objeto directo del verbo subordinado. Quedáramos a comer, es el núcleo del predicado, perdón, el núcleo del predicado de la subordinada. Ok, el nos no tiene función, todo eso, nos quedáramos a comer. Y acá, por quien más alto, pujó es el verbo subordinado. Acá le voy a poner verbo subordinado, nada más. Y más alto, pujó, circunstancial de cantidad. Listo. Y ya está analizada la subordinada. Ahora, solo si a ti te da la gana, puedes analizar. Yo te rogaría que lo sacaras al papel, ¿no? O sea, que en tu casa tú reescribas esas oraciones y le des el espacio para analizarla toda hermosa, ¿no? O sea, ya analicé la subordinada, me olvido la subordinada y cojo al verbo principal y analizo mi oración como normalmente lo hago. Y yo digo, es necesario, ¿qué cosa? Que sientes la cabeza. Todo eso es sujeto y a la par, todo eso es núcleo de sujeto. Ya no hay nada que hacer ahí. Todo es núcleo de sujeto. Todo. Ya está. Se acabó. Y es necesario, es mi predicado nominal, porque el verbo es copulativo. Ya está. Y todo, sujeto y predicado, ¿qué nos da? Oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Se acabó. ¿Ves? Lo que estoy haciendo en verde es analizar la oración sola, olvidándome de la subordinada. A ver, una más. Yo te digo, comunicó, núcleo del predicado. ¿Quién me comunicó que vendría tarde? El sujeto es tácito. Eso quiere decir que me comunicó que vendría tarde, todo esto es el predicado verbal. Y digo, lo cambio por le y digo, le comunicó, eso y. ¿Qué cosa le comunicó? Eso, lo comunicó, que vendría tarde, eso ya está analizado. Y todo, oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. ¿Te das cuenta? Ya, para muestra un botón, porque si no va a estar muy montado y a mí me interesa que tú veas que la subordinada también se puede analizar internamente. ¿Todo claro, bebé? ¿Cómo estamos? ¿Contentos? ¿Felices? ¿Entendiendo? Dime que sí. A ver, te doy tiempo para que le tomes captura. Eso, mi Andrea. Eso es. Ok, sigamos. Y lo que sigue son ejemplitos, mira, ejemplitos, o sea, como para que tengas un backup de oraciones que te garantice que son subordinadas del tipo que estamos viendo, ¿no? Sustantivas. Sí, mira, la dependienta de la tienda le preguntó a los clientes si podía ayudarles en algo. Esto que está en rojo es una subordinada sustantiva con función de OD, porque yo digo, la dependienta de la tienda lo preguntó. ¿Qué fue lo que preguntó? Si podía ayudarles en algo. Entonces, eso es una subordinada con función de OD. Me encantaría que tú lo analizaras solo.
O sea, lo que te he puesto son ejemplos aquí. Igual acá, mira. Ser una persona amable y de buenas intenciones caracteriza a Sofía. Entonces tú al toque dices, oye, Miss, ahí hay un verboide. Por supuesto, ser es el verboide. Entonces yo ya sé que es una proposición subordinada sustantiva. ¿Sabes por qué? Porque la reemplazaste por eso. Y tú lo coordinaste con el verbo principal núcleo del predicado y dijiste, eso caracteriza a Sofía. A Sofía eso de la caracteriza, ¿cierto? Esto está funcionando como sujeto, expreso, simple, incomplejo y activo. Y a la par está funcionando todo como núcleo de sujeto. Ya hemos dicho que cuando es sujeto, la subordinada automáticamente funcionará como núcleo de sujeto. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto es sujeto, es una subordinada y funciona como núcleo de sujeto. Todo. Pero también sabemos que la subordinada tiene su propio análisis interno y que si yo quiero, puedo analizar por dentro y decir, ser es el núcleo y una persona amable y de buenas intenciones es el atributo. Todo eso, una persona amable y de buenas intenciones, todo eso es atributo. ¿Atributo de quién? Del verboide. ¿Ok? Y ya está. Tu predicado es verbal y toda tu oración es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Eso es lo que quiero que hagas tú solito, sin mi ayuda. ¿La tienes? Sí, sin ayuda. Eso es lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Chévere. Ahora, acá tienes más. Dice, comer o beber en exceso perjudica tarde o temprano la salud. Y tú simplemente dices, no, aplica el truco que te he enseñado. Eso perjudica tarde o temprano la salud. Así que ya sé que es una proposición subordinada sustantiva que funciona como sujeto expreso, simple, incomplejo y activo y que en simultáneo funciona como núcleo del sujeto. Mira tú la cadena de conocimiento adquirida. Y si te da la gana, solo si te da la gana, tú puedes analizar tu proposición subordinada sustantiva, que yo puedo decir así, la proposición subordinada sustantiva de esta oración tiene la siguiente fórmula. Núcleo, que es el verboide, más circunstancial de cantidad. Esa es la estructura de la subordinada. Porque de la oración el sujeto ya no se puede analizar más, todo es núcleo sujeto. ¿Me entiendes? Ya. Aquí. Me preocupa que no llegues a tiempo. Si tú quieres, puedes, ¿no? Mandarte con el análisis así. El que subordina llegues, dices verbo subordinado. Entonces, coges tu lapicero rojo, encierras aquí y dices, esto es una proposición subordinada sustantiva porque yo la reemplacé por eso. Me preocupa eso. El verbo principal es preocupa, verbo principal núcleo del predicado. ¿Cómo es? ¿Le preocupa o lo preocupa eso? Es le preocupa, es oí. Eso lo cambié por le, por eso que soy. ¿Qué le preocupa? Eso. Este es el sujeto. Esta subordinada está funcionando como sujeto y cuando funciona como sujeto, todo es núcleo de sujeto y todo es sujeto expreso, simple, incomplejo y activo. Ya está. Me preocupa es mi predicado verbal y todo oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. ¿Ves? Al toque. Ahora, solo si te da la gana, analizas por dentro tu subordinada. ¿Ok? Y tú dices, mi subordinada está formada así. Circunstancial de negación, acá sabes, ¿no? Llegues, verbo subordinado, a tiempo, circunstancial de tiempo. Y ya está analizada por dentro mi subordinada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Chévere, chévere. ¿Todo claro? ¿Sí? Y acá tenemos otros modelitos, ¿no? Cabe la posibilidad, esta me gusta porque los raya, ¿no? Dice, cabe,
cabe es el verbo principal núcleo del predicado. Y acá el verbo principal núcleo del predicado es estoy. ¿Sí? Entonces tú dices, ¿qué cosa cabe? Cabe eso cabe, la posibilidad de que huyan al atardecer. Este es mi sujeto, ¿sabes? Es una frase nominal que funciona como sujeto. Ah, y si la analizo por dentro, yo tengo que la es modificador directo de posibilidad que funciona como núcleo de sujeto. La posibilidad de eso, esto es MI. ¿Por qué? Porque arranca con D, que es un enlace, ahí está. Pero date cuenta de algo. Tu proposición subordinada no es del mismo tamaño que tu MI. Tu proposición subordinada es un pedazo del MI. Esta es tu proposición subordinada. Es un pedazo del MI. No es el MI en pleno. ¿Cierto? A ver, mira bien. Entonces, esta subordinada la puedo reemplazar por eso. Y yo digo así, la posibilidad de eso. De eso, la posibilidad. ¿Qué cosa es posibilidad? Un nombre, un sustantivo. Por eso que la subordinada está funcionando como acá, complemento del nombre. Esa es la razón. ¿Le agarraste la onda? Es una oración interesante. Y mira acá. No estoy seguro de si Luis ha aprobado. No circunstancial de negación. Estoy es un verbo copulativo. Los verbos copulativos siempre traen ¿qué cosa? Los verbos copulativos siempre traen atributo, ¿cierto? No estoy ¿qué? Le pregunto ¿qué? No estoy ¿qué? Y me responde, seguro de si Luis ha aprobado. Este es el atributo. Es una frase adjetiva. Acuérdate que del capítulo 18 de este módulo. ¿Cuál es el núcleo de esta frase adjetiva? Seguro. Seguro es el núcleo y es un adjetivo. Pero la subordinada está más adentro. ¿Cuál es la subordinada? Este sí subordina. Entonces la subordinada es este pedacito. Si Luis ha aprobado, esta es una proposición subordinada sustantiva, que la reemplazo perfectamente por eso también. Y yo digo, no estoy seguro de eso. ¿De quién está hablando esta subordinada? Del adjetivo, por eso es que dice complemento del adjetivo. No es el atributo, date cuenta, es más chiquita que el atributo, está metida dentro del atributo. No funciona como atributo, porque si fuera atributo sería sustantiva. Está funcionando como complemento del adjetivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, estas proposiciones son proposiciones subordinadas sustantivas, como lo estamos mirando acá. Las dos proposiciones subordinadas sustantivas. Una que amplía al nombre o sustantivo y otra que amplía al adjetivo. ¿Qué tal? ¿Bonito o no bonito? Bonito, oye, sí, bonito. Todo me parece bonito. Mi corazón, gracias, Omar, por ese corazón de melón. Listo. El diputado confirmó, ya sabes cómo hacer. Ya sabes cómo hacer, cada vez tienes que ser más veloz, ¿cierto? Tienes que ser más veloz y decirme, allá, el que subordina, o sea que este pedazo de acá es mi proposición subordinada sustantiva que funciona como de al toque porque la reemplacé por lo, me di cuenta al toque. Confirmó, es núcleo del predicado porque es el verbo principal. Y el diputado es mi frase nominal que funciona como sujeto expreso, simple, incomplejo y activo, porque él fue el que confirmó. El modificador directo, diputado, núcleo de sujeto. Este predicado, todo este predicado, después de la barra, es una frase verbal predicativa que funciona como predicado verbal, con verbo de acción. Y ya está analizado todo. Todo es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Ahora, si a ti te da la gana, puedes analizar tu subordinada por dentro, ¿no? ¿Cierto? Que tiene al verbo subordinado y
a un circunstancial de modo, ¿no? Porque dice, había actuado así, irregularmente. ¿Clarísimo? Clarísimo. Y ya está. Me preocupa que no llegues temprano. Otro ejemplo más. El que subordina llegues, llegues verbo subordinado. Esta es la subordinada, proposición subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque la reemplacé por eso. Si me da la gana, analizo por dentro la subordinada y digo, no llegues. Es un circunstancial de negación. A tiempo, llegues. Es un circunstancial de tiempo. Ya está analizada la subordinada. Ahora, ¿cómo funciona esa subordinada? El verbo principal es preocupa. Verbo principal, núcleo del predicado. ¿Qué cosa te preocupa? Eso. Así que toda tu subordinada funciona como sujeto expreso, simple, incomplejo y activo, y en simultáneo como núcleo de sujeto. Y me preocupa es el predicado verbal. Me lo cambio por ley, digo eso y todo oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Y ya la hice. ¿Qué tal? ¿Qué tal, bebés? ¿Todo bien? Sí. Cada vez más rápidos, ¿no? Cada vez más rápidos. Chévere. Y llegamos a las preguntas. Ah, no. Tenemos aquí un ejercicio para ver las funciones. ¿Sí? Encierro las subordinadas. Mira, el que jugó ayer, porque el que subordina jugó. Esa es una proposición subordinada sustantiva que funciona como sujeto y también como núcleo de sujeto, porque digo, él, lo reemplazo por él, mira. Él sorprendió a muchos. Esta es la subordinada porque el que subordina. Fue es un verbo principal copulativo. Para mí fue imprudente. ¿Fue qué? Imprudente es el atributo. ¿Qué cosa fue imprudente? Que salieras. Eso fue imprudente. Proposición subordinada sustantiva que funciona como sujeto. Entonces también como núcleo de sujeto. Irma no recuerda qué. ¿Dónde durmió anoche? No lo recuerda. Esa es una proposición subordinada sustantiva que reemplacé por lo. Entonces eso de. Lo reemplacé por lo. Funciona como objeto directo. Pidieron refuerzos. Este es mi verbo principal, núcleo del predicado. ¿Qué pidieron? Refuerzos. Los pidieron. ¿A quién? Al que dirigía la misión. Le pidieron refuerzos. Proposición subordinada sustantiva que funciona como I, porque le solo tiene esa función. El que subordina jure. Jure verbo subordinado. ¿Ok? Que jure por la patria. Eso no garantiza nada. ¿Ok? Esta es una proposición subordinada sustantiva que funciona como sujeto y en simultáneo como núcleo de sujeto. Este es un verbo copulativo. Mi gran amigo es el sujeto. ¿Es qué cosa? Quien promueve el cambio social. Mi gran amigo es él. Lo reemplacé por un pronombre. Esta es una proposición subordinada sustantiva que funciona como atributo. Y pronto entenderá verbo principal, núcleo del predicado. El que subordina tiene, verbo subordinado. Que tiene más valor de vida en esta vida, pronto entenderá eso. Y si la reemplazo por eso, es una proposición subordinada sustantiva que funciona como objeto directo. Y ya está. ¿Viste qué rápido? Lo máximo, ¿verdad? Chévere. Ahora sí, mi amor, ¿estás listo para preguntitas? Preguntitas. Tenemos 10 minutos de preguntitas. A ver, dale. Primera pregunta. La oración compuesta subordinada establece distinta jerarquía entre los elementos que une. Puede estar encabezada por un elemento subordinante o tener como núcleo un verboide. En el caso de las sustantivas, las subordinadas asumen las mismas funciones que la frase o sintagma nominal. Identifica la opción que presenta ejemplo de oración compuesta por subordinación sustantiva. A ver, chicos, como es la primera, yo la hago. El quien subordina salía. Esta es mi subordinada.
proposición subordinada y es sustantiva, sí, porque yo te digo, él, lo reemplacé por un pronombre. Él empezaba a saludar a los vecinos. Empezaba a saludar es el núcleo del predicado, es una perífrasis verbal. A los vecinos eso de los empezaba a saludar. Este él funciona como sujeto y en simultáneo como núcleo de sujeto. Esta es la clave. La segunda dice, ella, sin embargo, no dudó en eso una vez más. No hay subordinación. Acá sí hay subordinación. El sí subordina a era. Si la noticia era verdad, la población está en peligro. Ese es el verbo principal. Pero el sí que condiciona, este es un condicional, te cuento, cuando el sí condiciona, la subordinada siempre será adverbial. Esa es una proposición subordinada adverbial, también condicional. Y te cuento otro chisme. La subordinada adverbial, que la vamos a detallar la semana que viene, funciona siempre como circunstancial. Y esto funciona como circunstancial de condición. Entonces no es. Es una subordinada, pero no es sustantiva. Y estaba pletórico de felicidad. Idea 1. Había ingresado en la universidad. Esta es una proposición coordinada yuxtapuesta 1 y esta es una proposición coordinativa yuxtapuesta 2. Esta es una oración compuesta, pero es coordinada y es yuxtapuesta. Entonces no es. La clave es avión. ¿Te salió? A ver, ahora sí necesito que respondas, ¿ah? No te quedes calladito. Necesito tus respuestas, baby. Vamos, amor. ¿Sí? ¿Te toca? ¿Te toca? Ya resolví la primera porque debo resolverla porque yo soy la Miss. Pero ahora te toca a ti. A ver, segunda pregunta. Las proposiciones subordinadas sustantivas son aquellas proposiciones subordinadas que cumplen la función de una frase nominal. De acuerdo con lo expresado, señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, las proposiciones subordinadas pueden estar encabezadas por conjunciones completivas. Lo primero, ¿no? ¿Quiénes diablos son las conjunciones completivas? ¿Te acuerdas? Las conjunciones completivas son subordinantes. Sí son subordinantes. ¿Pero quiénes son? Son dos. ¿El qué? Después de verbo. Y el sí cuando no condiciona. No condicional. Esto es verdad. ¿De acuerdo? Pero hay que revisar la teoría. Algunos pronombres relativos pueden ser parte de las proposiciones subordinadas sustantivas. Los pronombres relativos como qué, como quién, como quiénes, pueden ser parte de una subordinada sustantiva. Por supuesto que sí. Las proposiciones sustantivas funcionan como modificadores directos. Jamás. En ningún momento hemos dicho eso. Hemos dicho que funcionan como núcleo de sujeto, como atributo, como agente, como complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento del verbo, complemento del adverbio, objeto directo, objeto indirecto, atributo. En ningún momento hemos dicho MD. Las proposiciones sustantivas pueden modificar a un sustantivo. Es muy ambiguo, ¿no? Pero no funcionan como modificadores. Así que falso. Busquemos la respuesta. Ya la tenemos, ¿no? La clave es avión. ¿Salió? Sí, Jack. A ver, amorcito, Andreita, Omarcito, Nicolás, Nati, Melisita, Carlitos, a ver, ¿cómo vamos? Allá, no sean vivos, pero no me dan respuesta, pues no vale, no vale. Ya, te toca. 3. Las proposiciones subordinadas sustantivas cumplen distintas funciones, entre ellas la de sujeto. ¿Cuál de estas oraciones cumple la función de sujeto con proposición subordinada sustantiva? A ver, ¿cuál es tu clave? A ver, acá tengo mi primera subordinada. Acá no hay subordinación. Acá tengo otra subordinada porque tiene como eje a un verboide, acuérdate. Y acá tengo otra subordinada. Vamos a ver. A los congresistas les enfureció eso. Sí es sustantiva, Miss.
Sí es sustantiva. No les permitieron a los congresistas eso. También es sustantiva. Se vendieron todas las botellas de chicha. Eso. No, esta no es sustantiva. Además que esto está hablando de las botellas de chicha. Esta es una proposición subordinada adjetiva, mi amor, que hace un rato me pediste que te pusiera otro ejemplo. Entonces, estoy entre dos. No es ni la B ni la D. Entonces me queda la A y la C. ¿Cuál de esas funciona como sujeto? Entonces hay que ubicar al verbo principal. Enfureció y acá es permitieron. Y digo, ¿qué les enfureció? Eso. Esta es la clave. Este es el sujeto y también núcleo del sujeto. La clave es avión. No es la C porque yo pregunto, ¿quiénes no les permitieron eso? Ellos. El sujeto es tácito, o sea que tu subordinada no funciona como de, perdón, no funciona como sujeto, funciona como o de, porque tú dices, no se lo permitieron, funciona como de. Siguiente. Dice, una de las funciones de la proposición subordinada sustantiva es la de objeto directo. ¿Cuáles de estas oraciones tienen una subordinada con función de o de? Primero encierra las subordinadas, pues mi amor. Enciérralas. Tienes que habían estado buscando, si el sábado habrá clases en la universidad, cómo había resuelto tan rápido el examen, y acá no hay. O sea que la 4 descartada. Estoy entre la 1 y la 2 y la 2 y la 3. ¿De acuerdo? Y tengo. ¿Encontraron los documentos eso? No, no es. Es proposición subordinada adjetiva, porque está hablando de los documentos. No es. O sea, descartada la 1. Ya tengo la clave, 2 y 3. Mira, aún no saben eso. Entonces sí, es una proposición subordinada sustantiva. Aún no lo saben. Ah, si lo cambio por lo eso de. Le preguntaron eso. Proposición subordinada sustantiva. Lo preguntaron. Ah, también eso de. Así que la 2 y la 3 perfectamente clave. ¿Cómo te quedó el ojo? Chévere, ¿verdad? Y el complemento del verbo es una de las funciones de la proposición subordinada. Se llama así porque habla del verbo, sin poder clasificarse en o de, o y, circunstancial y esas cosas. Mira, confían, se vanagloria, te acordaste, se olvidó. Encierro la subordinada, que la selección ganará el partido, ser el mejor de la clase, porque es un verboide, que esta semana exponíamos todos, y saludar, porque es un verboide, a su amigo por su cumpleaños. Reemplazamos, todos confían en eso. O sea, en eso confían. Está hablando del verbo, entonces sí es. Se vanagloria de eso, también es. ¿Te acordaste de eso? También, de eso te acordaste. Y se olvidó de eso, también. Entonces, todas funcionan como complementos del verbo. ¿Qué tal? ¿Qué tal la pregunta? ¿Chévere? Chévere. Y una oración compuesta expresa más de una idea a través de proposiciones que sintáctica y semánticamente se relacionan de dos formas básicas. Una coordinándose, que hemos visto la semana anterior, y otras que expresan jerarquías distintas, llamadas subordinadas. De acuerdo con los mencionados conceptos, marca la alternativa en la que haya una proposición subordinada. Ok, acá tú tienes que tener claro qué cosa es subordinar y qué cosa es una perífrasis verbal, porque tienen que pagar. Tú no me vas a decir que qué subordina pagar, pues porque todo esto es un verbo. Eso es una perífrasis. Y la perífrasis tiene el valor de un solo verbo. Esto es una oración simple, chicos. Casi hay subordinada.
Antonio juró eso. Es una proposición subordinada sustantiva. Incluso puedo decir lo juró y funciona como de. Jacinto lee sus... Y acá adentro, mira, 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 qué chistoso. Acá adentro hay otra subordinada chiquita que escogimos, que está hablando de los libros. Esta es una proposición subordinada adjetiva, porque la adjetiva siempre es como un adjetivo sintáctico, es una frase que habla de un sustantivo inmediatamente anterior. Y Jacinto lee sus memorias cuando sus hijos duermen. Cuando sus hijos duermen, lee. ¿Ok? Esta es una proposición subordinada adverbial. Siempre que hable del verbo es adverbial y siempre que comience con cuando y hable del verbo es adverbial temporal, que funciona como circunstancial de tiempo. Y Eleonora tendría que haber declarado. Esto es una perífrasis verbal, todo es núcleo del predicado y esto es una oración simple, entonces esta no es. La clave nuevamente es 2 y 3. Clave dinosaurio. ¿Qué tal, chicos? ¿Les gustó la clase? No hemos parado ni un instante. Habrás visto. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Estás contento? ¿Estás conforme? Hemos subido bastante el nivel, ¿te has dado cuenta? Pero todo depende de